Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo van esas prácticas de ascensión, de expansión, ese despertar de conciencia? Vamos a hablar hoy un poquito sobre esto. Dicen los maestros, el tema no es el despertar, sino el sostener el estado despierto. Creo que ya esto es un montón. Ya como título ya podríamos decir, bueno, cerremos el video acá y cada uno se queda meditando. El tema no es despertar, ver si estoy despierto, qué hago con el despierto, con el no despierto. Tiene que ver con cómo, en qué consiste sostener la frecuencia, sostener el estado de conciencia, el autorrecordarme un estado despierto. ¿Y qué significa despierto? Significa alineado, significa estar siendo conscientes. Muchas veces asumimos este concepto de conciencia asociado a algo muy elevado, aparentemente muy distante, muy difícil de alcanzar. Pero el estar en un estado de conciencia, por lo menos, digamos, como primer escaloncito, nos invita a estar siendo testimonio de nosotros mismos. Poder ser testigo de mi propio presente, de mi propio hoy. Si yo necesitara ser testigo, así como decimos el concepto de he sido testigo de tal hecho, ¿sí? Entonces puedo salir como testigo en una declaración, por ejemplo. ¿Qué pasa si esto lo autoaplico? Y me pregunto si estoy siendo testigo de mi día de hoy, si estoy siendo consciente, si puedo contar qué es lo que está ocurriendo en mí, si puedo percibir esa presencia y puedo ser eh, consciente, ser presente en relación a lo que estoy sintiendo, me está ocurriendo, los pensamientos que cruzan por mi mente, etcétera, etcétera. Entonces, el despertar obviamente es una instancia digamos, de mucha convocatoria, ¿sí? Muchos están en pos de este objetivo. Pero, ¿cómo definimos, cómo identificamos, cómo nos damos cuenta de que, entre comillas, lo hemos logrado, vamos a decirlo entre comillas, o de que lo estamos pudiendo ser en un día a día? Esto es lo que llaman los maestros, esto de sostener el estado de conciencia. Si pudiéramos sostener el estado de conciencia de una forma natural y sostenida, seguramente ya estaríamos trascendiendo y ya directamente ascenderíamos, ¿sí? Porque la luz expandida y autosostenida, digamos, y absolutamente impoluta, ¿sí? Sostenida en el tiempo, hace que todo digamos, se alquimice y esa misma luz queme, digamos, cualquier instancia física y directamente perdemos forma. ¿Sí? Entonces, esto de sostener en un estado de absoluta perfección, seguramente no haría ni siquiera estar viendo algún video de YouTube para poder dar un poquito de orientación y darme una mano y ver qué más puedo hacer por mí. Vamos a verlo de un lugar un poquito más simple, como más humilde, un poquito más chiquito, ¿sí? Vamos a pedirnos o vamos a invitarnos, no necesariamente a sostener, como decimos actualmente 24/7, ¿sí? Ese estado de conciencia, sino el estar chequeando, estar observando si en mi momento presente estoy siendo o está siendo el ser que se ha programado a través de mí. Si estoy respondiendo por hábito, si estoy actuando como siempre lo hice, si estoy asumiendo que tengo una forma de pensar porque siempre sostuve esta forma de pensar, si estoy pidiendo lo que siempre he pedido, ¿sí? Etcétera. O sea, ver si estoy repitiéndome en forma automatizada desde un lugar de lo que yo asumo que yo soy, porque aparentemente es lo que alcancé como, digamos, conocimiento, como personalidad, otra vez entre comillas, por historia, por los hechos, etc.
Es como si dijéramos, con los ingredientes que generaron esta gran ensalada que yo soy hoy, me defino como esta ensalada. Entonces soy todo esto. Ahora, esto de poder estar atentos a ir sosteniendo nuestro estado de conciencia es ir observando dentro de lo que cada uno vaya pudiendo, en qué momentos aplicamos, movemos esa palanquita a nivel muy inconsciente, esa palanquita de on-off, prendido, apagado, presente, ausente, ¿sí? Automático o elegido. Porque si pusiéramos digamos, en pausa, o mejor dicho, en cámara lenta, nuestra película de un día, nuestra película de hoy o de este momento, estaríamos observando esa sutilidad de en qué momento nos ausentamos. Y desde ahí podríamos entonces abordar y trabajar. Porque de ahí en más es como si uno tuviera la punta del ovillo. Entonces de ahí en más podemos ir desarmando ese nudo y rearmando un ovillo nuevo. Pero hay que pescar esa punta del ovillo. Pescar en la punta del ovillo requiere que yo me pase lista. Por eso, como dirían los textos sagrados, cuando el cielo pase lista, es el título de un maravilloso libro de alquimia. Cuando el cielo pase lista, o cuando mi cielo pase lista, cuando mi ser superior pase lista, en relación a mi ser humano, digamos, yo voy a estar viendo si estoy presente o ausente. ¿Sí? Voy a ver si levanto la mano como en una escuela. Levanto la mano y digo presente, aquí estoy, o si hago silencio. ¿Sí? Bien. ¿A qué me conduce esto? Más allá de que me va a estar brindando mucha información, me va a poder conducir a una observación recién ahí de ese microescenario, por ejemplo, en donde yo, como quien no quiere la cosa, apagué, moví la perillita y me puse en automático, como siendo, silbando bajito, me hice la disimulada o el disimulado y ¡tuc! Puse en off. Pongamos piloto automático. Entonces reaccioné, repetí, dije lo que siempre digo, etcétera, etcétera. Pero si yo no encuentro esa punta de ovillo, es difícil abordar un proceso de revisión, porque desde la macrovisión, digamos, la dinámica de observación va a ser desde el programa. Cuando observo el macro, observo, si lo observo desde mi yo herido, lo observo desde el programa. Entonces, esto cada uno después lo va a ir mirando, chequeando, si quieren pueden, digamos, ir compartiendo observaciones, comentarios al respecto. Es como una invitación justamente a decirse, por eso hablamos, lo decimos en forma simbólica, también hasta con un poco de humor, en esto de el despertar, a decirnos buen día bastante seguidito durante el día, como si fuera a ver palmas, palmas, buen día, a ver, a levantarnos, ¿sí? A abrir los ojos. No es casual que, como parte de la simbología esotérica encriptada en cuentos sagrados, en algunos cuentos sagrados, cuentos de hadas, ¿sí? Sagrados tradicionales, aparece mucho esta figura de la durmiente, la bella durmiente. Y fíjense que no es casual que aparezcan durmientes femeninas y no aparecen durmientes masculinos. Los protagonistas parecen son todas mujeres las que se duermen. Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces, este personaje por ahora vamos a decirlo así, digamos, en neutro, el durmiente, representa justamente esa instancia en donde ante un hecho determinado, podría estar simbolizado obviamente en forma simbólica, estamos hablando de simbología esotérica, esto para el que esté interesado después se comunica,
para el que quiera ahondar sobre la simbología esotérica de los cuentos antiguos. Bien, no importa la simbología de se pinchó con el uso, se comió la manzanita, se lo que fue, ¿sí? Pasó X cosa y se durmió, ¿sí? Es lo que decíamos recién. Una vez que noto que me he dormido, miro ese microescenario para ver qué es lo que aparentemente detonó ese adormecimiento, como si fuera para descubrir la manzana. ¿Sí? Cada uno está invitado a ver la manzana, pero si no vemos el momento en que nos hemos dormido, no, ¿cómo hago para encontrar una manzana ahí, como metida, digamos, en ese gran bosque? ¿Sí? Tenemos que observar en qué momento mi programa dijo, permiso, quiero ir a un modo seguro, quiero ir a mi modo automático, quiero correrme y protegerme de esta situación. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos mirar para poder despertar, ¿sí? El concepto de despertar es lo que los maestros llaman esto de cae la ficha, cae el velo, ¿sí? Cuando cae el velo, una vez que cae, no puede descaerse. Es decir, cuando algo se revela, no puede desrevelarse. ¿Sí? Así como cuando algo ya se... Por eso también otro famosa frase que también tiene mucho contenido alquímico, aunque se ha utilizado con otros objetivos, digamos, en otros escenarios que no tenían relación, de hecho, con digamos, la impronta originaria, ¿sí? Esta frase de lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, lo que Dios une, el hombre no lo separa. No quiere decir que no se pueden separar las parejas. Quiere decir que una vez que Dios une, es decir, cae la ficha, se cae el velo, algo se revela, no puede echarse atrás, no puede ocurrir el proceso inverso, desrevelarse. No puedo desprenderme de un estado de conciencia. Yo sí puedo hacerme el dormido. Puedo entrar en letargo. Por eso la simbología en textos antiguos. Puedo hacer como que, hago como que. Pero justamente, por eso, como si dijéramos tarde o temprano, es como esto de la verdad siempre aparece. Si algo se ha revelado, yo puedo tratar de disimular un poquito, pero esto ya está integrado. Tarde o temprano, esto vuelve a aparecer. ¿Sí? Se vuelve a manifestar ante mí, porque ya estaba. No lo he perdido, solo que mi humanidad trató de separar. ¿Sí? Por eso Dios ya lo había unido, no hay problema. Desde mi personalidad, desde mis miedos, etcétera, voy a tratar de divorciarme tal vez de esa información, pero igualmente ya está unido. Es como si tomara una vitamina. ¿Sí? Tomo una vitamina, después no puedo destomar la vitamina, ya está. Una vez que ya entró, ya entró. No puedo justamente generar ese proceso inverso. Volviendo a este concepto de dormidos, estar dormidos o hacernos los dormidos, entrar en letargo, etcétera, etcétera. Y viendo este detalle para que no quede colgado digamos, como un inicio de tema que no se desarrolle. El hecho por el cual las protagonistas de este tipo de situaciones en estos textos, habitualmente estamos hablando de cuentos de hadas en particular, no de otro tipo de cuentos donde sí hay muchas figuras masculinas conectadas con este patrón, ¿sí? En este ámbito que estamos mirando ahora, habitualmente, justamente, las figuras son femeninas, ¿sí? No vamos a desarrollar demasiado el tema porque nos iríamos de tema, de por qué el príncipe, porque un montón de otras cuestiones que representan otras cuestiones. Vamos a ver simplemente por qué mujeres, ¿sí? Estamos hablando de espacios de revelación y estamos hablando de ese espacio de sabiduría divina, ese espacio que recibe la semilla. Esto simplemente es el motivo básico, elemental, por el cual la figura uterina que recibe la semilla, ¿sí?
que recibe, que tiene esa alquimia, esa posibilidad justamente de gestar esta transformación, es una figura femenina. No quiere decir que son las mujeres y los hombres, no. Estamos observando lo que representa la energía Yin, ¿sí? La energía Yin, perdón, le metí una G. La energía femenina, la energía de recepción, en donde recibo y observo qué es lo que me ocurre en relación a sostener esto que recibo, esto de integrar lo que estoy recibiendo. ¿Sí? Bueno, el tema es muy extenso, obviamente, ¿sí? Ahí ya nos vamos hacia temas que tienen que ver con el desarrollo de la información encriptada en este tipo de, digamos, de relatos de mucho contenido esotérico. Podremos ver mayor información, si quieren cualquier cosa, en otro video después cualquier cosa desarrollaremos. Ahora en particular, volvamos a este punto de qué significa estar despierto, qué significa sostener el estado, qué significa vivir en un estado de constante y permanente iluminación. ¿Sí? Ahora, siguiente punto. Como si dijéramos, giremos la página. Si yo estoy en un estado de profunda iluminación, ni siquiera vamos a estar asumiendo este objetivo como, digamos, que mencionamos recién, de iluminarnos por completo, etcétera, sino simplemente estar con un estado vibratorio de muy alta frecuencia. Como quienes practican meditación seguramente lo habrán experimentado en algún momento, o en algún taller lo hayan experimentado, en algún momento de su vida tal vez lo hayan experimentado. Cuando observan una expansión de luz tan abundante y tan intensa, lo primero que se percibe es que no se percibe. Lo primero que notamos es que ya no podemos notar nada. Nuestro plano mental del es que, lo que pasa es que, porque fulano, porque me duele, porque estoy enferma de esto, porque tengo esto para sanar y tengo este miedo, todo lo que formaba parte de mi relato en relación a qué se suponía que eran los temas conflictivos, mis temas agudos, etc., los dejo de ver, no puedo ver ya más nada. Cuando la luz se magnifica, no puedo ver esos detalles. No es por ceguera, es porque justamente en la expansión de luz las formas se diluyen. ¿A qué nos conduce esto? Que ya nuevamente, como decíamos al inicio, esto de por sí nos puede dar también para que cada uno se quede meditando y profundizando sobre el tema, ¿sí? Pueden detener el video y quedarse ahí reflexionando. Ahora, ¿hacia qué nos conduce? Hacia cuestiones de desapego. Entonces, si ya no tengo, si ya no, digamos, en ese estado, entonces si ya no veo, no hay todo lo que creía que estaba, entonces, bueno, esto acentúa mi invitación a que me desapegue. Podríamos asumir como una posible traducción, pero sería, dicho con mucho cariño, obviamente muchísimo respeto, sería una traducción muy pequeñita, ¿sí? Porque el desapego no es algo para activar, porque no existe el apego. Lo que existe es la intención de agarrarse de. Es como si fuera, si alguien está acá al lado mío, Juan, un Juan, ¿sí? Está acá al lado mío, y yo quiero definir, quiero, digamos, como representar una situación de apego, yo tendría que agarrarlo. Es decir, el apego a Juan existe, no. Lo que existe es mi agarrar, ¿sí? Porque cuando el ser parte, es decir, muerte, es decir, trascendencia del plano físico, decimos habitualmente, pero uno no se lleva nada, otro plano. ¿Por qué? Porque en realidad nada era y nada estaba. Cuando me elevo, cuando vengo, cuando me retiro, no es que lo hago desprendiéndome del resto, no es que suelto, no es que abandono, no es que
no hacía falta en el otro plano, por eso lo dejé acá. Es que el agarrar ya deja de ser. Entonces, no es que me desapegué o tenía que desapegarme antes o lo que fuere como interpretación. No tiene que ver con el otro, tiene que ver con la forma en que me relaciono con el otro. Y la forma en que me relaciono con el otro va a estar íntimamente ligada a la forma en que me relaciono con mis expectativas, es decir, con mi mente. Porque cuando yo me agarro de una persona, un hecho, un algo, una culpa, una época en mi vida o lo que fuere, es porque lo defino trascendente y definitivo. Lo defino como justamente diseñador de mi destino, como sello en mí. Lo que estoy invitada a hacer o invitado a hacer es observar que eso es más allá de mi forma de verlo. Por lo tanto, yo sí puedo transformar y transmutar la forma en que lo veo. No puedo transmutar al otro, transformar al otro, agarrar, poner, sacar. No estamos hablando de que algo deje de ocurrir o que no haya ocurrido en la vida para que no esté viviendo determinadas consecuencias, sino preguntarme a mí misma o a mí mismo, eso X está ahí. Ok, ¿cómo lo veo? ¿Con qué energía lo veo? No cómo lo describo, sino cómo, digamos, cómo me relaciono con eso. Por eso hay habitualmente, sobre todo cuando comienzan los procesos de evaluación, los procesos de revisión, de consultoría, lo que observamos, lo que primero aparece, son las expectativas. Me duele que no haya sido de otra forma, hubiera esperado esto otro, nunca me dijo tal cosa, ¿sí? Entonces no estoy hablando de la otra persona ni de lo que pasó, sino de lo que me hubiera gustado que pase, y eso no es, no existe, eso es mente. Por eso cuando nos retiramos, no es que tenga un apego, ya no voy a tener un apego a la cosa, porque ya, como dice, digamos, como decíamos hace un ratito, quedan acá, yo ya trascendí la forma. Pero mi proyección, que se habitaba en mi plano mental, sí me la voy a estar llevando. Por eso es tan importante trabajar y abordar estos temas. Por eso muchas veces el proceso de elevación de los seres que se han despedido, que han trascendido, va requiriendo o va, digamos, va invitando a observar qué es lo que vibra, qué es lo que asume como pendiente. Si mi ser, más allá de que yo ya no tenga cuerpo físico porque ya me morí, digamos, si yo asumo que mi lista de pendientes es larga, que me quedaron cosas por vivir, me quedaron cosas por decir, me quedaron cosas por hacer. Como todo esto está plasmado en mi plano mental, es decir, mi campo electromagnético, me lo llevo. Y esto es lo que justamente muchas veces genera ciertos tiempos importantes para poder ir liberando todo esto. ¿Sí? Y esto va, a su vez, invitando, digamos, va llevando, es como si fuera como una escuela, ¿sí? O sea, el niño tendrá que aprender la tabla del 4, hay niños que lo aprenden en 2 segundos, hay niños que lo aprenden en un día, hay días que lo aprenden, hay niños que lo aprenden en un año, ¿sí? No importa cuánto lleve de tiempo, el tema es que lo pueda aprender en algún momento. Y acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, el proceso de ir descartando justamente expectativas, o, digamos, pendientes, lo voy a ir deshojando como deshojando una margarita a medida que voy haciendo justamente mi proceso. Y de paso, ya que estamos, aunque estemos mezclando un poquito los temas, de paso también es importante tenerlo presente, porque quienes quedan, quienes quedamos en este plano, podemos abundantemente ayudar a través de este aspecto,
trabajándolo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es decir, si alguien X, por ejemplo, ha partido y yo siento que qué lástima que no pude vivir esto, y nunca me has dicho que me amabas, y fue tan malo conmigo, menos mal que se ha partido porque me ha hecho tanto daño, o lo que fuere, ¿sí? O sea, cuando asumo que hay un algo también como sumando, como si fuera una piedrita más, que le sumo al platillo de la balanza que mide las expectativas, seguimos agregando más sal al caldo salado, ¿sí? Entonces, podemos ir trabajando esto. Y obviamente lo podemos hacer también en nosotros. Esto obviamente lo estamos trabajando siempre en espejo, ¿sí? Aunque parece que nos fuimos un poco de tema. Si volvemos a ese punto de origen del que salíamos y observamos que entrando en meditación o entrando en conexión con uno, siento y observo y percibo mi gran bola de luz expandida y veo que todo es luz, todo es luz, todo es luz. Lo que estoy notando a su vez de que todo es luz es que siempre todo lo fue. Cuando me retiro de esa meditación y cuando regreso a mi estado, digamos, habitual, entre comillitas, y comienzo a observar el que es, digamos, mi relación con tal persona o mi relación conmigo, qué es lo que me ocurre con mi salud, etc. Si vuelvo a ver desde lo habitual y me olvido de que es cierto que todo es luz, vuelvo justamente a estar yendo y viniendo, como decíamos al inicio, prendiendo y apagando, poniendo on, off, ¿sí? Entonces me expando, me hace bien, luego regreso, vuelvo a creer en mis limitaciones o en la limitación de lo cotidiano o del diseño aparentemente imperfecto, ¿sí? De lo que estoy viviendo. Entonces prendo y apago, prendo y apago. Sí, cuando movemos mucho una tecla, a veces, como pasa con la electricidad en nuestro plano terreno, a veces termina habiendo cortocircuito, ¿no? De tanto prender, apagar, prender, apagar. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo por aquí, por lo menos por hoy. Así que espero que les haya resultado útil este espacio de intercambio. Dejen sus comentarios si gustan y nos vemos en una próxima transmisión.